Germán Martínez, jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Muy buenas noches, bienvenido a IP Noticias. Martín Bustamante te saluda. Hola Martín, muy buenas noches para vos y para todo IP Noticias. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal el domingo para el presidente del bloque de Frente de Todos? ¿Se descansa un poco en este contexto? Un poco, Difícil. pero aproveché, estuve desde el lunes al mediodía hasta el viernes a la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Ayer con muchas actividades de militancia aquí en la ciudad de Rosario. Y hoy con un poquito más de serenidad, pero también con algunos idas y vueltas, como corresponde. Bueno, parece que reina una tensa calma, pero también veo como algunas señales que yo no sé si a vos te preocupan, digo, en el marco de las discusiones internas hacia el interior de la coalición gobernante. Es cierto que hubo un acuerdo alrededor de la designación de Batakis, pero también hay un silencio de la vicepresidenta que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Aquí los periodistas interpretamos el silencio, interpretamos lo que se dice, interpretamos todo. Pero también quien sí habló fue Grabois, que es parte del Frente de Todos. Habló también Hugo Yasky, la CGT, ya convocaron a medidas de fuerza. Evidentemente no están de acuerdo con las propuestas que planteó, el plan, los anuncios que hizo Silvina Batakis. Bueno, me parece que como vos decís, en primer lugar, yo creo que ese sábado y ese domingo, que hubo mucho debate alrededor de la conformación del equipo económico tras la salida de Martín Guzmán, lo logramos coronar con un fuerte consenso político alrededor de la figura de Silvina Batakis, ¿no? Una persona a la cual yo conozco hace casi 20 años, cuando ella integraba el equipo de asesores de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía, y que sé que tiene una enorme formación en todos los temas de hacienda pública, de los sistemas de administración financiera, tanto nacionales como provinciales, de la relación nación-provincias, de los temas de coparticipación, que es un tema importante, de las economías regionales. Y me parece que a partir de su designación, insisto, que tuvo un fuerte consenso hacia el interior de nuestra coalición de gobierno y también en distintos espacios del Frente de Todos, bueno, mañana vamos a estar cumpliendo apenas 14 días. Claro. Y estamos en un clima de corrida contra el peso, te lo quiero decir claramente, ¿no? Me parece que tenemos que entender que hace 4 semanas estamos enfrentando una feroz corrida que intenta provocar una devaluación brusca del tipo de cambio. Como vos y yo sabemos, las devaluaciones bruscas del tipo de cambio generan ganadores y perdedores. Los que tienen sus posiciones en dólares, obviamente que salen favorecidos, y aquellos trabajadores, los que tienen ingresos fijos, se perjudican alrededor de este tipo de situaciones. Entonces tenemos que analizar todo lo que pasa en este tiempo, siendo conscientes de que estamos enfrentando una corrida especulativa contra la moneda nacional, que se expresó, te digo, de varias maneras, Martín. ¿Te acordás en algún momento? Los mismos diputados opositores hablaron de que no íbamos a poder cumplir con nuestros compromisos en pesos, íbamos a defaultar pesos. Entonces, a la otra semana había dudas sobre si Martín Guzmán iba a poder colocar los bonos que tenía que colocar y renovar para poder tener el financiamiento en pesos. A la tercera semana, claro, a la tercera semana que no íbamos a poder cumplir con los objetivos de reservas en el Banco Central para poder terminar en el mes de junio, y se hizo también. Después vino la renuncia de Martín Guzmán, y sinceramente lo que se provocó después, durante esta semana y media o 2 semanas, fue una feroz corrida que la estamos tratando de contener de la mejor manera posible, utilizando todas las herramientas. Y para eso, Silvina Batakis tiene que estar muy fortalecida. Tiene que haber mucha coordinación dentro del espacio político y dentro de los resortes que administran de alguna manera la política económica y los distintos elementos que tienen que ver con la economía en la Argentina. Así que yo creo que, obviamente que hay compañeros y compañeras, vos mencionabas, que quizá no se sintieron del todo comprendidos o contenidos en los primeros mensajes de Silvina. Pero yo a todos, con mucha humildad, les pido serenidad, tranquilidad. No solamente la conozco a Silvina, sino que conozco la sensibilidad del presidente de la Nación, de la vicepresidenta de la Nación, del presidente de la Cámara de Diputados, que seguramente en la medida que nosotros vayamos acomodando algunos elementos en el corto plazo, vamos a poder avanzar en otra agenda mucho más ampliada
y contenedora de las distintas expresiones sociales de la Argentina. Ahora, Germán, ¿por qué a pesar de dar tantas señales hacia los mercados, la corrida, todas estas maniobras que vos también estás describiendo, no cesan? Porque quieren seguir insistiendo para llevarse puesto la economía argentina. Muy sencillo, ¿no? Ven algunas situaciones que se están hoy observando en la economía nacional, saben que nosotros tenemos dificultades en varios frentes, porque tenemos realmente una realidad muy heterogénea en la situación económica. Si bien obviamente estamos todos muy preocupados con la cuestión de la inflación, más aún esa inflación en los primeros días de julio, incrementado, insisto, por esta corrida especulativa, por esta idea de que vamos a devaluar y que por lo tanto en función de esa devaluación todos se quieren cubrir para la renovación de los stocks de productos en los comercios, en las distintas situaciones. Me parece que nosotros tenemos que llevar señales claras, y esas señales claras no te creen el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Hay que insistir, seguir trabajando, decir con claridad lo que nosotros estamos diciendo, que vamos a seguir caminando, obviamente hacia un mayor equilibrio en nuestras cuentas, que eso lo vamos a hacer sin entrar en ningún tipo de ajuste con los argentinos y las argentinas, que queremos fortalecer nuestra moneda. Para eso necesitamos recuperar, obviamente, reservas en el Banco Central, y que además de todo eso nosotros queremos consolidar un clima de recuperación económica y de generación de empleo que hoy está en la Argentina, porque es cierto que hay, obviamente, hay problemas alrededor de los precios y hay problemas en los ingresos de los trabajadores. Pero también a mí me toca hablar con muchos diputados y diputadas de todo el país, y realmente los procesos de recuperación de la economía, especialmente los sectores industriales a lo largo y ancho de la patria, son muy claros, muy contundentes. Nosotros tenemos que seguir trabajando en ese sentido, y obviamente que podemos llegar a tener una coyuntura complicada, pero yo soy claramente optimista con el futuro de la Argentina. Yendo ahí a la coyuntura, este cortísimo plazo, la única alternativa que hay para frenar esa corrida cambiaria, esa presión devaluatoria, ¿es un ajuste? No, nosotros no estamos proponiendo un ajuste. Bueno, las Nosotros medidas de Batakis, por ejemplo, proponen congelar la planta de los trabajadores del Estado. En algún Bueno, sentido van para ese lado. No es un ajuste ortodoxo, clásico. Claro, no es eso. Pero tiene muchos condimentos de ajuste. Es un planteo de tipo ortodoxo. Bueno, si alguien me dice que podemos solucionar los problemas de la inflación sin tener, obviamente, señales claras respecto a la contención de una corrida cambiaria como la que estamos en este momento padeciendo, me parece que realmente puede llegar a ser algo voluntarista esa posición. Claro. Nosotros podemos hacer todos los intentos por mejorar los salarios y los ingresos de los trabajadores, estén ocupados, estén en la semiformalidad, en la informalidad o inclusive desocupados. Pero si nosotros en algunos aspectos no ordenamos este frente que tiene que ver obviamente con variables fundamentales de la economía nacional, posiblemente todo lo que hagamos pueda caer en un saco roto, ¿no? Y nosotros necesitamos ordenar eso. Y lo estamos haciendo con la misma claridad de las convicciones de siempre. Mira, te voy a decir algunas cosas, porque fíjate, vos me hablás de estas medidas son ortodoxas, sí, y puede ser en algún lugar denominada ajuste. A ver, que alguien me diga si es un ajuste, por ejemplo, estar incrementando las horas de clases en todo el país a través del convenio de la Nación y de las provincias, donde la Nación pone el 80% de los recursos. Que alguien me diga, por ejemplo, si es un ajuste, que en este momento estamos pagando el segundo tramo de los 18.000 pesos del bono para, estamos hablando de trabajadores de casas particulares, monotributistas de las categorías A y B y aquellos trabajadores de la economía informal. Que alguien me diga si es ajuste, por ejemplo, implementar, como está implementando el ministro Catopodis, el programa Argentina Grande con obras públicas a lo largo y ancho de todo el país, o el desarrollo de la ciencia y la tecnología que está impulsando el ministro Filmus a través no solamente de los organismos de ciencia y técnica nacional, sino en coordinación con las provincias y con las universidades. Y así te podría nombrar área por área, o las 120 centros de desarrollo infantil que está implementando el Ministerio de Desarrollo Social, o las 100.000 máquinas herramientas que a lo largo de este semestre vamos a estar teniendo en manos de argentinos que quieren potenciar su perfil laboral. Me parece que nosotros tenemos que ser conscientes de la situación y de las restricciones de corto plazo,
tenemos que entender también la volatilidad en la que se está moviendo el mundo. Nosotros, fíjate lo que pasó apenas en 15 días, pasamos de Alemania queriendo y obviamente intentando reponer la generación energética a partir del carbón, a no solamente Alemania, sino también los Países Bajos, Francia proponiendo una economía de guerra, la renuncia de Boris Johnson en Inglaterra, la renuncia no aceptada por el presidente, pero sí del primer ministro en Italia. Sí. Bueno, es una situación, el 1 a 1 entre el euro y el dólar, sí, ¿no? Sí, que vos y yo, que yo tengo 47 años, creo que soy un poco más grande que vos, digamos, ¿no? Pero desde que tenemos uso de razón, el euro siempre estaba un escaloncito totalmente por arriba del dólar, sí, sí. Digamos, ¿no? Estados Unidos teniendo la inflación más alta desde 1981. Este es el panorama general. En este panorama, nosotros sabemos que tenemos dificultades, somos conscientes de eso y también sabemos que hay argentinos y argentinas que no le están pasando bien. Ahí tenemos que llegar con nuestras políticas públicas, pero nosotros no tenemos que renunciar a los 3 grandes objetivos que siempre nos plantea el presidente: sostener la recuperación de la economía, generar puestos de trabajo y mejorar los ingresos de los argentinos. En esa línea hay que seguir trabajando. Sí, por eso me restringía sobre todo a este cortísimo plazo. Entiendo que esa no es una política de largo plazo, pero por eso te preguntaba, como para salir de este atolladero tan puntual, que tiene que ver con el crecimiento de los precios de la energía. Lo escuchamos a Pese, que dijo que, claro, aumentó tanto el precio de la energía que eso está vaciando, está generando serias dificultades para sostener el nivel de reservas. Desde la función te doy un dato, dale, que te puede servir. Mirá, si vos descontás la inflación, sí, hasta junio, el incremento del gasto está entre el 14 y 15% aproximadamente, descontando la inflación, o sea, aumento real del gasto por arriba de la inflación. Sí. La mitad de eso se destina a las cuestiones energéticas. Claro. Este es la realidad hoy. El gran tema. Y es el gran tema del mundo, además. Así que es muy importante también ver qué es lo que se está haciendo en el mundo. Lo que está haciendo España, por ejemplo, que tomó estas medidas que generaron tanta discusión con respecto a un impuesto a las petroleras y a las empresas energéticas y a los bancos. La decisión de Macron de nacionalizar la empresa eléctrica. Digo, son grandes medidas, ¿no? Y están mirando el invierno. Están mirando el invierno de ellos. Claro. Porque saben que ahí es donde van a tener las mayores complicaciones, claro, en términos energéticos. Digo, también en eso nosotros también sabemos que el gran consumo de energía lo estamos soportando en algún lugar en estos días, en estas semanas, en estos meses. Entonces digo, me parece que en eso, yo no digo que no haya problemas, insisto, sí, no te digo que no haya cosas por solucionar en el corto, en el mediano, en el largo plazo, pero a veces siento como que estamos en una idea de que está todo mal, ¿no? De que no hay nada para reivindicar. Y a mí, por el contrario, me parece que estamos en el medio de un clima internacional muy complejo, de una situación económica nuestra también con dificultades. En un momento de una fuerte corrida contra el tipo de cambio, nosotros seguimos llevando adelante nuestras políticas y tratando de generar el mayor crecimiento económico, la mayor generación de empleo y la mejora en los ingresos en la medida que nos sea posible. Te quiero llevar a otro tema, Germán. La verdad que esto da para seguir conversando largo y tendido, pero también me parece muy importante que conversemos acerca de la gran noticia que se dio el viernes pasado con el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por el espionaje a los familiares de Lara San Juan. Una causa en la cual se reconoció que efectivamente hubo espionaje y se justificó por un cuidado de la figura presidencial. ¿Qué opinión te merece esta decisión de la Cámara? Bueno, me parece un escándalo el fallo, ¿no? Primero, todos sabemos las relaciones que tienen los integrantes de esa Cámara con el expresidente Mauricio Macri. De mínima hubiera merecido que se excusen en este tema, ¿no? Sí. En segundo lugar... Bruglia y Bertuzzi, ¿no? Digo, para ponerle nombre a dos apellidos que fueron muy mencionados por la oposición, para contextualizarlo un poco. Totalmente. En segundo lugar, lo hicieron el viernes antes del inicio de la Feria de Invierno de la Justicia, casi sobre la línea, ¿no? En tercer lugar, lo hicieron en paralelo a otro fallo que no tiene que ver con las familiares
de la tripulación del Ara San Juan, sino con el proyecto AMBA de la AFI, donde en algún lugar legitiman también el famoso monotributismo en los servicios de inteligencia. Segundo aspecto a tener en cuenta, además del escándalo, del contexto del fallo, me parece que es de una enorme perversión y de un cinismo absoluto que a las víctimas del espionaje, estamos hablando de un colectivo muy vulnerable, como son los familiares de la tripulación del submarino Ara San Juan, a esas víctimas se las quiera transformar en victimarios y en riesgo potencial de la seguridad presidencial y la seguridad interior. Y en tercer aspecto, lo que vos mencionabas en la introducción de tu pregunta, de lo cual se habla poco, pero hay que prestar mucha atención. Lo que hizo este fallo fue que en nombre de la seguridad presidencial se legitimen y se legalicen acciones de inteligencia y de espionaje que se pueden hacer, en este caso, sobre los familiares de la tripulación del Ara San Juan. Sí. Pero en otro momento pueden ser sobre otros colectivos. Claro. Exactamente. Sobre nosotros como periodistas. Sobre ustedes periodistas. ¿Te acuerdas lo que pasó en el G20? Sí. Los perfilamientos que hubo de periodistas antes de acreditarlo en el G20. Imagínate esto en el futuro, o el movimiento obrero, o los sectores empresarios. Sí. Todo aquel que se encuentre con el presidente de la nación puede ser pasible de sufrir espionaje o inteligencia porque puede legitimarse desde las supuestas tareas de las avanzadas de seguridad que tiene Presidencia de la Nación. Germán, y me parece que es de una situación muy, pero muy complicada, que hay que prestarle mucha atención. Sí, sí, y me imagino que esto va a seguir, ¿no? Porque puede generar un antecedente donde es importante discutir el límite. Esto desde ya tiene un debate constitucional, además, en relación a los derechos personalísimos, a la intimidad, etcétera, etcétera. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, Germán. La verdad que muy enriquecedora, muy importante tener esta charla con vos, porque hay incertidumbre, hay preocupación, y es muy importante que un dirigente del oficialismo tan importante como vos salga a responder las preguntas y a poder explicar qué está pasando en este momento y desde ya cuál es la perspectiva. Te mandamos un gran abrazo. No, un gran abrazo a todos ustedes y estoy a disposición. Coordinémonos más y acá estoy. Dale, espectacular. Un abrazo grande. Nosotros nos vamos a hacer una breve pausa, la última, y ya volvemos con la recta final de aquí, de este noticiero de IP Noticias.